Fisiología de los pares craneales y espinales. De la parte inferior del encéfalo emergen 12 pares de nervios craneales que pasan a través de los orificios en el cráneo y se dirigen a diferentes partes de la cabeza, el cuello y el tronco. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números según su localización, desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. Así, el nervio olfatorio es el primer nervio craneal y el hipogloso es el nervio craneal número 12. Paro olfatorio es el nervio que transmite el sentido del olfato. Los receptores de sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y se estima que contamos con 100 millones de ellas. Reportados en los últimos años sugieren que hay por lo menos 100 sensaciones primarias de olor. Desde el punto de vista fisiológico, el sentido del olfato y el gusto están relacionados entre sí y son parte de nuestro sistema sensorial químico. Casi todo lo que consideramos sabor, el 95% lo detectamos con el olfato. Se ha identificado 3 vías olfativas. La primera es la conocida como el sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos, y luego el sistema llamado antiguo, que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial de la ingestión de alimentos, así como el rechazo de alimentos tóxicos. Finalmente, existe una tercera vía, un sistema recientemente identificado que se encarga de la percepción consciente del olfato. El segundo es el nervio óptico. Es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Los conos y los bastones son fotorreceptores que responden a radiaciones electromagnéticas en el espectro visible. Mediante cambios en tu potencial de membrana, estos cambios se convierten en señales químicas hacia las células vecinas en la retina, las cuales procesan la información hasta que llega a las células ganglionares, las neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. Las fibras provenientes de ambas retinas nasales decusan en el quiasma óptico para luego ser reveladas junto con las fibras temporales ipsilaterales de los núcleos geniculados laterales y pasan después por la corteza visual primaria. En el lóbulo occipital cabe mencionar que en todo su trayecto la organización espacial se conserva de forma precisa. Finalmente, las zonas adyacentes de la corteza visual primaria procesan e interpretan la información visual. El nervio oculomotor, el tercer par craneal, inerva la mayoría de los músculos intrínsecos del ojo. El recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Por ello es responsable de los movimientos de aducción, elevación, depresión y rotación externa del globo ocular, respectivamente. Los movimientos oculares son dirigidos desde áreas corticales de fijación voluntaria e involuntaria, aunque también reciben señales desde otros sitios, por ejemplo, desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal mediante la realización de movimientos oculares que estabilicen la imagen en la retina durante el giro de la cabeza. El componente parasimpático de este nervio es responsable de la contracción de las fibras circulares radiales del iris para el control del diámetro pupilar de acuerdo con las condiciones de iluminación. También inerva los músculos ciliares responsables de la acomodación. El cuarto es el troclear. El nervio troclear es el más delgado de los pares craneales. Se clasifican como un nervio eferente somático general debido a que inerva el músculo estriado voluntario, en el específico al músculo oblicuo superior del ojo, produciendo su rotación interna. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Tiene 3 núcleos sensoriales y un núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas: la rama oftálmica, que es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, células frontales y parte de las meninges. Por su parte, la rama maxilar es también una rama sensorial, inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Por último, la rama mandibular es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva los músculos de masticación y la rama sensorial inerva el tercio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior, la articulación temporomandibular y los 2 tercios anteriores de la lengua. Nervio sexto par craneal, ocular o abducens. El nervio abducens se clasifica como el nervio eferente somático general.
ya que inerva músculos estriados voluntarios. El músculo recto lateral del ojo, por lo tanto, es responsable de la abducción del ojo. El último par craneal es el facial, nervio principalmente motor con un componente sensitivo menor. Consiste en dos fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio Weisberg. El nervio facial controla los músculos de la cara permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Weisberg transporta sensaciones degustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y probablemente los impulsos sensitivos de la pared anterior del conducto auditivo externo. Finalmente, tiene una función parasimpática, pues las fibras secremotoras inervan la glándula lagrimal y las glándulas sublinguales y mandibulares, así como los vasos de la mucosa del paladar, nasofaríngeo y las fosas nasales. El octavo par es el vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear se clasifica como un nervio aferente somático especial, debido a que transporta información sensitiva correspondiente a dos de los sentidos especiales, la audición y el equilibrio. Consta de dos partes, el nervio vestibular y el coclear. El nervio coclear es el encargado de transmitir información correspondiente a la audición. Por su parte, el nervio vestibular es el encargado de transmitir la información sobre el equilibrio. El noveno par craneal es el glosofaringio. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, contiene fibras motoras para estilofaringio, secretoras parasimpáticas de la glándula parótida, fibras asociadas en la cavidad timpánica, bulbo faringotimpánico, fauces, amígdalas, nasofaringe, úvula y tercio posterior de la lengua y fibras gustativas. Las células discretas de la región caudal inervan los músculos laríngeos individuales, las neuronas inervan la faringe, el esófago, el paladar blando, fibras rostrales se unen al nervio glosofaríngico y a las fibras caudales y se distribuyen con los músculos laríngeos intrínsecos y los músculos estriados del paladar en la parte superior del esófago. Además, posee una función sensitiva para el seno carótido, el cuerpo carotídeo, el cual contribuye a la regulación de la presión arterial y las presiones parciales de los gases, respectivamente. El nervio vago tiene una distribución sensitiva y motora amplia, cumple con importantes funciones autónomas. Contiene cuerpos celulares y nervios sensitivos que inervan la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Fibras motoras del vaso se dividen del bulbo raquídeo, el ambiguo, el motor nasal. El primero aporta fibras motoras somáticas a los músculos estriados, laringe, faringe y paladar, y el segundo proporciona fibras motoras viscerales para el corazón y otros órganos torácicos y abdominales. El nervio espinal es puramente motor. Sus fibras proceden de las células del asta anterior de los 4 o 5 primeros segmentos de la médula espinal y se distribuyen en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado. El hipogloso, solo motor, inerva la musculatura somática de la lengua, también los músculos ingenio-gloso, cuya acción consiste en protribuir a la lengua. Estigloso retrae y eleva la nariz de esta, y al hipogloso que hace para que la superficie de la lengua se vuelva convexa. Los pares espinales son haces de axones que viajan en el conjunto agrupándose en diferentes regiones, como puede ser que vayan desde los receptores periféricos hacia la médula espinal o hacia el encéfalo, o van desde el encéfalo a la médula espinal hacia las glándulas o los músculos del organismo. Plexo cervical se encarga de inervar la piel de la cabeza, cuello, parte superior del tórax y los músculos de la región de la cabeza, así como al principal músculo de respiración, que es el diafragma. El plexo lumbar, menos complejo que los demás, está encargado de la sensibilidad y movimiento de la parte del abdomen, la cadera y de las extremidades inferiores. El plexo sacro contiene los siguientes nervios: glúteo superior, glúteo inferior, cuadrado femoral, obturador interno, cutáneo perforante, cutáneo posterior del muslo ciático, cual es más grande de los nervios de todo el cuerpo, motivo por el cual es el nervio que más se lesiona en personas y causa la mayoría de afectaciones de los nervios. Tibial, plantar medial, plantar lateral, peroneo común, peroneo superficial, peroneo profundo y su hipudendo. Coccígeo formado por un solo nervio, que es el nervio coccígeno, que se encarga de inervar la piel de la región coccígena. Los ganglios basales forman parte de la estructura más primitiva del cerebro humano. Estos cuerpos de células nerviosas se encargan de llevar a cabo procesos relacionados con el aprendizaje implícito, el sistema de incentivos y la realización de movimientos.
Componentes de los ganglios basales: cuerpo estriado, núcleo caudal.